El oficialismo criticó la indicación que establece un impuesto a los súper ricos para financiar la pensión garantizada universal. Esta discusión es parte del proyecto sobre exenciones. Vamos a conversar sobre esto con el diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda, Alejandro Santana. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarte. Bien, ¿qué le parece primero en este impuesto que han propuesto en la iniciativa que finalmente va entorpeciendo el debate y la votación legislativa también, diputado? Como tú lo dices, me entorpece y obviamente que atenta contra el objetivo que es mejorar y pagar mejores pensiones a contar de febrero próximo. Y yo lamento mucho que haya sucedido porque está siendo un debate largo sobre los impuestos a los súper ricos. Hay dos miradas. Una que yo comparto plenamente, que es un impuesto engorroso, que no recauda, que es complejo y que lo que dice recaudar no recauda. Y para eso han existido realidades en distintos lugares del mundo. Y en esa línea, la oposición cuando levanta en este debate de poder mejorar las pensiones garantizada universal, creo que es atentar derechamente sobre el cumplimiento de este objetivo. ¿Por qué? Porque saben que es una indicación inconstitucional, inadmisible, y también saben que el gobierno va a ir al tribunal, y eso en consecuencia afecta los plazos comprometidos. Y yo lamento mucho porque uno puede entrar a un debate, ¿cierto? La CFA levantó algunos puntos que a mi juicio dentro de los 3 puntos, el que podría tener algún grado de distorsión con lo que el gobierno ha dicho es la reasignación, ¿cierto?, del ahorro de fondos de reserva pensiones. Puede ser, al final del día va a lo mismo, a pagar pensiones, pero el resto, lo que dice crecimiento sustentable, nuevos ingresos, reasignación de gastos, el proyecto sí lo dice, y ahí está el concepto de la exención. En consecuencia, lo de la CFA para mí es un tema revisable y que puede ir en paralelo. Pero el tema de lo que dice al impuesto a los superricos es derechamente ponerle una traba y ponerle un freno de mano potente a un objetivo que yo creo que debe ser súper republicano y súper transversal. Y entonces, ¿el financiamiento de dónde se podría sacar? ¿O cuál es la propuesta como para que esto también avance rápido? Porque al principio, sabemos que se fue como por un tubo, ¿no? Como se dice en buen chileno, y había consenso de que esto podría salir pronto para que se pagara en febrero. ¿Parece no ser así? ¿Así? ¿O qué podría pasar para que tuviese financiamiento y destrabar ese? Mire, lo que podría... Primero, para que se cumpla pagar en febrero próximo, lo importante es que el lunes se apruebe el proyecto de financiamiento sin el impuesto súper rico. Ya, eso despejaría cualquier duda de que esto efectivamente se puede pagar en febrero próximo. Mire, hay 3 grandes temas que se ha debatido en el análisis del financiamiento del pago de las pensiones universales, o el mejoramiento. Crecimiento tendencial, nuevos ingresos tributarios y reasignación y manejo eficiente del gasto, ¿cierto? Aumento del ingreso a través de las exenciones. ¿Qué es lo que se habla de reasignar? Reasignar utilizando las provisiones que ya existe, que había para la ley larga de pensiones. Y el redireccionamiento de parte de los ahorros del Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Qué dice? Porque son autónomos, ¿cierto? Que es la CFA como órgano autónomo, dice, mire, el crecimiento, estamos de acuerdo, hay una proyección de crecimiento tendencial. Nuevos ingresos tributarios, estamos de acuerdo, por eso estamos debatiendo las exenciones para poder generar fuentes de financiamiento, como también el tema de aprovechar esta provisión que había para la ley larga de pensiones. Y dice, oiga, mire, ¿sabe qué? Esto de ocupar el 1% del Fondo de Reserva de Pensiones genera una complicación en el mediano plazo. Sí. Puede darse, y ahí podemos revisar ese punto, pero eso es el 0,1% del 0,95% del gasto que se requiere para poder financiar este gasto. Entonces, vámonos a ejemplos anteriores para ver que es posible sacar este proyecto y poder pagar las pensiones en febrero. El año 2008, cuando se financió la reforma de pensiones de la presidenta Bachelet, se empezó a pagar entre el 2009 y el 2010. Había un déficit estructural de un 3 y un 2% sobre el PIB. ¿Ya? Y eso se financió con un 2/3 de reasignaciones y nuevos espacios del gasto. Vámonos al tema de la reforma de educación superior gratuita. Había déficit cuando se presupuestó el monto de $5.000 millones, y quiero decirle que ese proyecto se empezó a pagar a través de una glosa de la ley de presupuesto antes de que sea ley. En consecuencia, cuando existe disposición, en este caso, de cumplir los objetivos, de llegar con el beneficio, no podemos hacer algo que derechamente
atente contra ese objetivo. Se hizo en la reforma de pensiones del 2008, se hizo en la reforma de gratuidad de la educación superior, donde, como dije, también había déficit estructural y se ocupó una glosa presupuestaria. Y yo creo que hoy día el punto de inflexión, derechamente, es poder subsanar este impuesto que es ideológico y obstruccionista, como el impuesto a los súper ricos, entre otras cosas porque es muy engorroso, es muy complejo y es indeterminable poder decir cuánto se va a recaudar. Y en consecuencia, creo que se pueden revisar exenciones, otro tipo de exenciones. Ha habido críticas sobre algunas exenciones en términos de que va a afectar, ¿ya? El rendimiento productivo de algunas actividades. Pero yo siento que eso es materia de ir avanzando en paralela, pero en ningún caso ya ¿Diputado? el pago de febrero y de marzo se va a ver afectado. De los impuestos a los súper ricos, eso debiese verse en una reforma tributaria, como lo han dicho también desde algunos sectores para hacerlo más ordenado, y por ahí es lo que usted dice, ¿se podría hacer de manera paralela? Pero por supuesto, estamos a un mes y medio que se vaya el actual gobierno, a un mes y medio que ingrese el nuevo gobierno, un nuevo gobierno con Boric que ha patrocinado estas iniciativas que son inadmisibles e inconstitucionales. Yo por eso hemos dicho con mucha fuerza, hay un presidente nuevo, o sea, hay un presidente electo, un presidente que tiene que poner orden institucional, republicano, respeto a la constitucionalidad, a la inadmisibilidad, y vemos que hoy día eso se mantiene. Entonces cuando uno dice, después de que ganaron un gobierno, ¿ya? Y mantienen actitudes irresponsables, inconstitucionales, inadmisibles, y no respetan las reglas y hacen en definitiva trampa, declarando algo que es inadmisible, admisible, uno dice, bueno, ¿para dónde vamos? Si quieren hacer eso, bueno, háganlo en su gobierno, ¿ya? Que empieza el 11 de marzo, pero no afecten a los millones de personas, mujeres y hombres, que están esperando un mejoramiento sustancial de sus pensiones con este proyecto de pensión garantizada universal. Sí, ahora igual en las prioridades y con la economía como se viene, no sé si las prioridades son las mismas o van encaminadas en la misma línea de una administración saliente con lo que tienen presupuestado entrar las nuevas autoridades. Ahora, usted ya lo decía de alguna manera también con lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo de sumar estos reparos al financiamiento de la propuesta. ¿Eso cree usted también que le va dando la razón a sectores de la oposición cuando comenzaron a asegurar que no se podía dar a conocer una iniciativa de manera permanente cuando no está financiada al 100%? No, yo creo todo lo contrario. Yo creo que el informe del Consejo Fiscal Autónomo de tres cosas, cuando dice importancia de asegurar ingresos permanentes para el financiamiento de forma sostenible, y dice mayor crecimiento tendencial, estamos de acuerdo, y así lo dice el proyecto de ley y lo dice el gobierno, no hay ninguna diferencia. Nuevos ingresos tributarios en materia de exenciones, estamos de acuerdo, no hay ninguna diferencia. O sea, y del tercer punto que habla de, bueno, está el tema de la reasignación reasignación y mayor eficiencia en el gasto, estamos de acuerdo también, por lo tanto no hay ninguna diferencia con lo que propone el gobierno. Y cuando habla de la reasignación, ¿ya? O del redestinamiento de los ahorros del Fondo de Reserva de Pensiones, ellos dicen, oiga, mire, ¿sabe qué? Esto puede afectar en el largo plazo las pensiones, ¿ya? Ahí hay un punto que uno diría, sí, puede haber una controversia, pero también entendemos que esto va a pensiones. Entonces, ahí hay un punto, pero ¿sabe cuánto significa eso? El 0,1%, el 0,1%, el 0,95% que se necesita para financiar estas pensiones. En consecuencia, el informe del Consejo Fiscal Autónomo, la verdad que no cambia la historia de lo que ha propuesto el gobierno en este debate de financiamiento de este proyecto. Bien, diputado, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana en CNN. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.